Buenos días, soy Laura María Aliaga y hoy os voy a presentar una comunicación titulada Análisis lingüístico de las estrategias propias de la comedia de situación. En esta comunicación nos centraremos en el análisis de un tipo de las técnicas humorísticas que se utilizan en un formato de ficción como es la comedia de situación, concretamente en lo que hemos denominado las estrategias propias de la comedia de situación. En primer lugar, explicaremos el objetivo de este estudio. Posteriormente, prestaremos atención a los aspectos más relevantes de las teorías que vamos a utilizar para analizar el humor. A continuación, nos centraremos en las características del género que estamos analizando. Después comentaremos un poco la trama de la serie, con el fin de facilitar la comprensión de los ejemplos, y por último mostraremos los ejemplos seleccionados del análisis práctico para llegar a las conclusiones pertinentes. El objetivo de este trabajo es analizar las estrategias propias de la comedia de situación. La estrategia propia es una técnica humorística que ayuda a detectar la incongruencia generada y se explica en el mecanismo lógico. A través de dichas técnicas, el hablante crea una incongruencia basada en el mecanismo lógico que sostiene la posición de guiones para que el oyente la resuelva de forma humorística. Este análisis lo realizaremos desde el enfoque semántico-pragmático que nos ofrece la teoría general del humor verbal, establecida por Attardo y Raskin en 1991, la posterior revisión que realiza Ruiz Murillo en el 2012 y las modificaciones necesarias para analizar la comedia de situación. La teoría general del humor verbal explica el humor a partir de 6 recursos de conocimiento que se aplican de manera jerarquizada. Sin embargo, para este estudio el recurso 5, la estrategia narrativa, no la tendremos en cuenta, puesto que vamos a presentar secuencias humorísticas aisladas, sin prestar atención a la estructura que posee cada capítulo. La oposición de guiones la crea la situación humorística, y el mecanismo lógico es la manera en que el humor es detectado. En este caso, solo tendremos en consideración los mecanismos lógicos basados en razonamiento, pues los mecanismos lógicos que se basan en relaciones sintagmáticas pensamos que se encuentran más cerca de ser un mecanismo humorístico en sí mismo que una forma de detectar humor. Posteriormente, tenemos la situación donde se desencadena el chiste, la meta u objetivo es al que va dirigido dicho chiste, aunque en la comedia de situación normalmente no hay blanco de burla. Y por último, el lenguaje, que son los elementos humorísticos como pueden ser las marcas indicadores que proponen las modificaciones de Ruiz Murillo. En esta comunicación nos centraremos en las estrategias propias de la comedia de situación, que como hemos comentado anteriormente, son técnicas humorísticas que ayudan a detectar la incongruencia y se explican en el mecanismo lógico. Finalmente, señalaremos los principios conversacionales que se infringen en cada ejemplo. Para este estudio, hemos elegido la serie estadounidense Cómo conocí a vuestra madre, concretamente la versión doblada de la segunda temporada. Según la terminología de Attardo, se trata de un texto humorístico cuya compilación central es humorística. La elección de este tipo de comedia se debe principalmente al humor que se crea, es decir, se trata de un género que utiliza un humor basado en la broma verbal, en la broma visual y en el humor de situación. Nosotros nos centraremos en las estrategias propias que se utilizan en todos los tipos de humor que se utilizan en este formato. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Es una comedia de situación estadounidense creada por Craig Thomas y Carter Bass, donde Ted Mosby, personaje principal, relata a sus dos hijos cómo conoció a la madre de estos partiendo del año 2005, cuando sus dos mejores amigos, Marshall y Lily, se prometen. Además de estos tres personajes, aparecen también otros dos principales como son Robin, la chica de la que Ted está enamorado, y Barney, un soltero empedernido amigo de Ted. La segunda temporada, que es la que analizamos, arranca en el verano del 2006. En la segunda temporada de Cómo conocí a vuestra madre, aparecen 70 secuencias humorísticas en las que el humor se genera exclusivamente a través de estrategias propias, lo que corresponde a un 4,9%. Entre ellas, en 33 se utiliza solo una estrategia, lo que corresponde a un 2,3%. Se trata de secuencias humorísticas que se generan a través de humor verbal, humor visual, humor situacional, la mezcla de humor situacional ya sea con humor verbal o con humor visual, siendo las secuencias humorísticas de humor visual la más numerosa. De este modo, hemos encontrado 14 secuencias humorísticas diferentes.
son las siguientes. Para el humor verbal se utilizan dos estrategias situacionales, concretamente respuesta no esperada y ruptura de expectativas, y una estrategia textual, el discurso humorístico, diálogo ingenioso. Para el humor visual se usan dos estrategias visuales, las que hemos denominado imagen y ruptura de expectativas a través de la imagen. En el humor situacional encontramos 6 estrategias diferentes. Destaca la estrategia interpretativa relacionada con la mala interpretación, contradicción. En los casos donde se mezcla el humor verbal y el humor visual, encontramos tanto la estrategia situacional ruptura de expectativas como la estrategia idiosincrásica rasgo del personaje. Por último, en las secuencias de humor visual junto a humor situacional, siempre se utiliza la misma estrategia, concretamente la estrategia visual-imagen. Debido al tiempo que tenemos de exposición, a continuación explicaremos el caso más numeroso de cada tipo de secuencia humorística. Sin embargo, en el caso del humor visual, en vez de ofrecer un ejemplo de la estrategia visual-imagen, ofreceremos uno de ruptura de expectativas a través de la imagen, debido a que ya vamos a ofrecer un ejemplo de cómo funciona esta estrategia para la combinación de humor visual y situacional. Y además, es un caso muy repetitivo también en el humor visual. En primer lugar, comenzaremos con las secuencias humorísticas donde el humor se genera a través de humor verbal. Se trata de una estrategia textual, concretamente la que hemos denominado discurso humorístico diálogo ingenioso. En este ejemplo, Ted y Robin llevan unos meses saliendo juntos y discuten sobre qué hacer con los regalos de los exnovios. Cuando tienen alguna discrepancia, siempre recurren a los amigos para tomar una decisión. En el vídeo, cuentan una vez que Marshall y Lily tuvieron discrepancias a causa de unos pantalones que le encantaban a Marshall y le horrorizaban a Lily. Para tomar la decisión, hicieron una votación entre sus amigos. La primera en opinar es Robin. Veamos el vídeo. Voy a tener que decir que no. No quiero que una chica de 16 años se enamore de ti y le meta un tiro en la cara a Lily. Voy a tener que decir que no. No quiero que una chica de 16 años se enamore de ti y le meta un tiro en la cara a Lily. En este caso, el humor aparece a través del motivo que expone Robin para rechazar los pantalones. La oposición de guiones es amor-violencia, cuyo mecanismo lógico aparece de forma verbal y está basado en un razonamiento correcto desde premisas falsas. El principio que se infringe es el de informatividad, ya que Robin ofrece más información de la necesaria, creando ambigüedad en el oyente. El segundo ejemplo en el que nos centraremos es una secuencia humorística de humor visual, concretamente la que hemos denominado estrategia visual, ruptura de expectativas a través de la imagen. Ted nos introduce el capítulo. Se encuentran Ted y Robin visitando el nuevo apartamento de Lily. Se trata de un apartamento excesivamente pequeño que comparte habitación, cocina y baño. Aparece una cama plegable y Ted se prepara para bajar la cama. Ante esta situación, vemos como Lily pone excusas para que no la baje y a continuación aparece la imagen que es la que crea el efecto humorístico. Veamos el vídeo. Oye, cómo mola la cama plegable. Sí, está un poco desastrosa. Esta mañana no he hecho la cama, así que... Para entender esta broma es imprescindible la imagen, puesto que el efecto cómico aparece cuando Ted baja la cama y no cabe entera en el apartamento. A partir de la imagen se ha roto la expectativa que se había creado el espectador, ya que le han hecho pensar que iba a encontrar una cama sin hacer y en realidad lo que vemos es una cama hecha, pero que no es posible desplegar completamente en el apartamento. La posición de guiones en este caso podemos establecerla como desorden-espacio, cuyo mecanismo lógico está basado en un razonamiento correcto desde una premisa falsa, puesto que realmente el problema es que no hay espacio suficiente para la cama. En este caso, el principio que se infringe es el de informatividad, pues el efecto cómico se genera a través de la ambigüedad existente entre las palabras que emite Lily y lo que muestra la imagen. La siguiente estrategia que vamos a ver se da en una secuencia de humor situacional. Concretamente, se trata de una estrategia interpretativa relacionada con la mala interpretación, la contradicción. En este ejemplo, todos los amigos han ido a Atlantic City para que Lily y Marshall se casen, debido a que ésta, después de la ruptura, no quiere Cariño, es un enfrentarse a su disparate. familia Nunca política. encontrarás un capitán de Han barco. Lily, he intentado encontrado un hablar con capitán de Ted barco. para que les case ese mismo día, pero no lo han conseguido. Ahora están en el casino porque pretenden encontrar un capitán de barco
para que les case en aguas internacionales. Ante esta situación, Robbie habla con ella para persuadirla. Veamos el vídeo. Cariño, es un disparate. Nunca encontrarás un capitán de barco. Lily, he encontrado un capitán de barco. En este caso, el humor aparece entre la contradicción entre las palabras de Robin, no vas a encontrar un capitán, y justo cuando acaba de emitir dichas palabras se encuentra un capitán y además está dispuesto a casarle. La oposición de guiones podemos establecerla como imposibilidad-posibilidad, ya que algo que se presenta como imposible se consigue realizar inmediatamente. El mecanismo lógico se apoya en un razonamiento imperfecto basado en una exageración, pues el efecto cómico se consigue al llevar la escena al extremo, pues la resolución pasa por detectar la exageración sobre la que se apoya la incongruencia. En este caso, el principio conversacional que se infringe es el de informatividad, pues se crea ambigüedad a través de la situación en la que están involucrados todos los personajes. A continuación, prestaremos atención a una secuencia humorística en la que se mezcla humor visual y verbal. En este caso, encontramos una estrategia idiosincrásica, concretamente la que hemos denominado rasgo del personaje. Así que en lugar de 3 una meses cara antes de la boda. vamos a tener un arpa. Sí, mi padre le debe dinero a un tipo y su hija toca el arpa. ¿Está buena? Me encantaría tachar arpista de mi lista. Veamos el vídeo. Así que en lugar de 3 una meses guitarra antes de la acústica, boda. vamos a tener un arpa. Sí, mi padre le debe dinero a un tipo y su hija toca el arpa. ¿Está buena? Me encantaría tachar arpista de mi lista. Aquí el humor aparece porque las palabras de Barney están directamente relacionadas con su personalidad. Barney es un chico que vive para conseguir muchas conquistas amorosas, pues en el momento que presiente que tiene una mínima oportunidad intenta mantener relaciones sexuales con una chica y así aumentar su lista de conquistas. En este caso, podemos establecer la oposición de guiones como decepción-sexualidad, ya que Lily está triste explicando los inconvenientes que están apareciendo en la preparación de su boda y Barney intenta aprovechar dicha situación para aumentar su lista de conquistas. En este caso, el mecanismo lógico se basa en un razonamiento correcto que se basa en una situación similar, pues cuando nos encontramos con un amigo que tiene problemas, lo lógico es tener empatía con él e intentar ayudarle. No obstante, la actitud de Barney es totalmente la contraria, puesto que intenta sacar provecho de dicha situación. Se trata de un rasgo de su personalidad. En esta secuencia humorística se infringe tanto el principio de manera como el de informatividad. El primero, a través de la unidad fraseológica está buena, que marca el discurso, y el segundo por medio de la ambigüedad que se crea. Por último, nos centraremos en una secuencia humorística que se genera a través de la mezcla de humor visual y situacional. En este caso, vamos a ver cómo funciona la estrategia que hemos denominado visual-imagen. En este ejemplo, Barney acaba de entrar en su casa, está en la casa a oscuras y se está sirviendo un whisky. Veamos el vídeo. Hola, Lily. En este caso, el humor aparece a través de la imagen, concretamente cuando enfocan a Lily, ya que Barney lleva un rato dentro de su casa y ha tenido que ver a Lily porque ha pasado al lado del sofá, pero ignora su presencia. Podemos establecer la posición de guiones como intimidad-compañía, pues hacen pensar al espectador que Barney llega a su casa y se encuentra en intimidad, puesto que es una persona que no comparte piso y realmente Lily se ha colado en su apartamento. El mecanismo lógico está basado en un razonamiento correcto desde una premisa falsa, ya que lo lógico es pensar que una persona que vive sola no va a encontrar a nadie en su casa cuando vuelve del trabajo. En este caso, el principio conversacional que se infringe es el de cantidad, debido a que se oculta información. Este ocultamiento es el que crea el efecto cómico. En conclusión, las estrategias humorísticas son un mecanismo más que genera el efecto humorístico en la comedia de situación. Aunque normalmente se utiliza en combinación con otros mecanismos como son las marcas y los indicadores del humor, en la comedia que estamos analizando podemos encontrarlas de forma individual en secuencias humorísticas de humor verbal, de humor visual, de humor situacional o la mezcla de humor situacional con un humor verbal o visual. Las estrategias más recurrentes son la estrategia textual, discurso humorístico, diálogo ingenioso, la estrategia visual-imagen, la estrategia visual, ruptura de expectativas a través de la imagen,
la interpretativa relacionada con la mala interpretación, contradicción, y la estrategia idiosincrásica, rasgo del personaje. Entre los mecanismos lógicos que detectan la incongruencia, el más recurrente es el razonamiento correcto desde premisas falsas, pero también encontramos otros como razonamientos imperfectos, como la exageración y el razonamiento correcto por una situación similar. Por último, encontramos infracción de todos los principios conversacionales, aunque el más numeroso es el de informatividad, ya que el humor juega con la ambigüedad de la multiplicación de referentes. Muchas gracias por su atención.